Piedras Negras de la región de la costa del nivel de primarias. Es el tiempo de la participación de este colectivo. Vamos a recibirlo con fuertes y calurosos aplausos. ¡Échele! Que se escuche esa algarabía de la costa. Chan reta, snatet sute dorbis, reta menave zitreya. Hermanos, hermanas, acompañantes pedagógicos de las diferentes regiones de nuestro bello estado de Oaxaca, así como a las autoridades de la mesa de honor, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Nosotros somos el colectivo escolar de la primaria bilingüe Lázaro Cárdenas de la comunidad de San José Piedras Negras, escuela primaria Lázaro Cárdenas, con clave 20 DPB 1921U, perteneciente a la zona escolar número 009 de Santo Domingo de Morelos, jefatura número 22 de San Pedro Pochutla. En esta ocasión venimos a representar a la región de la... Como colectivo escolar nos consolidamos al inicio del ciclo escolar 2025-2026. Contamos con nuestra acta de conformación y consolidación que se está mostrando en la pantalla. Nos estructuramos de la siguiente manera: su servidor como coordinador general, una relatora, contamos también con coordinadora pedagógica, coordinadora administrativa, también coordinadora de finanzas, coordinadoras lingüísticas, coordinadora de enlace social, coordinadora de deportes y coordinadora de higiene, con el compromiso ético de reflexionar de manera permanente y crítica sobre la realidad educativa para transformar el contexto social en forma autogestiva. Como colectivo estamos ahora sí seguros de que la educación en colectivo garantiza la formación de nuestros educandos, el quehacer pedagógico de los acompañantes pedagógicos para lograr una transformación social y devolverle la escuela a la comunidad. Nos regimos bajo principios y compromisos que mi compañera le va a explicar. Bien, nuestros principios que nos rigen como colectivo son los siguientes: igualdad, justicia, libertad, democracia, equidad, responsabilidad, respeto, perseverancia, humildad, solidaridad, amor propio, fraternidad, unidad, inclusión. Dentro de nuestros compromisos tenemos tolerancia, paciencia, creatividad, humildad, dinamismo, sociabilidad, empatía, respeto, disciplina, participación activa, sana convivencia, flexibilidad, autoformación y ética. Bien, como colectivo hemos recuperado la identidad, los saberes y conocimientos comunitarios, articulando formas de organización, fortaleciendo los valores de la comunidad y entretejiendo un proceso de transformación social. Asimismo, favorecemos la interacción y la participación activa de nuestros estudiantes dentro de la comunidad, así como el apoyo del acompañante pedagógico para la investigación del saber con los conocedores de la comunidad, padres de familia y autoridades locales, para fortalecer los valores de la comunicación, la enseñanza en el aula y el aprendizaje solidario. Bien, continuamos con la siguiente compañera.
Les voy a dar a conocer nuestro proyecto. Es un proyecto educativo que se problematiza y se proponen acciones en 4 dimensiones: pedagógica, administrativa, comunitaria y lingüística, articuladas la formación crítica de los estudiantes, la transformación de la escuela a la comunidad. Tiene un enfoque cualitativo interpretativo. Partimos de la comunalidad desde los saberes comunitarios. Es un proyecto dialéctico, abierto y flexible para desarrollar una práctica reflexiva, crítica y transformadora. Es mucha experiencia y finalmente liberación. Les voy a dar a conocer la estructura de nuestro proyecto que viene de la propuesta del TEA 2013-2014 en la página número 27 y consta de portada, índice, introducción, análisis crítico de la realidad, justificación, propósito general y específicos, fundamentación teórica, acciones educativas, seguimiento y evaluación, bibliografía y anexos. Para el diseño de nuestro proyecto, primeramente hicimos el análisis crítico de la realidad. Dicho análisis nos permitió conocer, describir la situación que prevalece, el contexto sociocultural en el que se encuentra la escuela y la comunidad. El análisis crítico de la realidad lo hicimos basándonos del PRETEU 2018-2023, abarcando sus 4 dimensiones: dimensión pedagógica, dimensión administrativa, dimensión comunitaria y dimensión lingüística. En cada dimensión nos basamos mediante ejes de análisis, complementando con preguntas de reflexión-acción, lo que nos permitió llegar a la descripción crítica, cerrando con problemas en cada una de las dimensiones, como por ejemplo, en la dimensión pedagógica, surgieron problemáticas como la limitada comprensión lectora en los educandos, la dificultad para resolver problemas matemáticos que implican el uso de operaciones básicas. En la dimensión administrativa, las problemáticas son planeación aislada de los acompañantes pedagógicos, la falta de recursos y materiales didácticos. En relación a la dimensión comunitaria, surge el desinterés de los padres de familia en la educación de sus hijos y la desnutrición. En la dimensión lingüística, la desubicación lingüística de los acompañantes pedagógicos y el desplazamiento del zapoteco al español. Por lo que en Asamblea Pedagógico, el colectivo escolar, después de un amplio análisis, llegan a la conclusión de que la problemática principal que aqueja a la educación de nuestros estudiantes es la limitada comprensión lectora. En relación a dicha problemática, nos permitió construir principios, propuestas de saberes y conocimientos, involucrando a los agentes educativos como estudiantes, acompañantes pedagógicos, padres de familia y autoridades locales. A continuación, le toca el turno a mi siguiente compañero. Les daré a conocer los propósitos. Propósito general:
Reconocer las costumbres y tradiciones de mi pueblo mediante la investigación-acción para la comunidad estudiantil. Valore su cultura y los saberes de su comunidad a través de una educación integral, contextual, crítica y transformadora, que forme individuos críticos, analíticos, reflexivos y creativos que contribuyan al desarrollo de su comunidad. En los propósitos específicos, en la dimensión pedagógica, desarrollar la habilidad de los estudiantes para la producción de textos propios desde su cultura y saberes de su comunidad. Desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes desde sus propios conocimientos, lengua y cultura, mediante textos propios para comprender críticamente diferentes tipos de texto y planteamientos de problemas que implican las operaciones básicas, fomentando el bilingüismo. En la dimensión pedagógica, promover la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias entre los acompañantes pedagógicos, de manera responsable para realizar una planeación adecuada que tome en cuenta los conocimientos previos, la diversidad de sus estudiantes, además de la transformación escolar. En la dimensión pedagógica, lograr que los padres de familia, autoridades educativas municipales, participen de manera activa y responsable en las tareas educativas. En la dimensión lingüística, desarrollar la habilidad de lectoescritura en lengua materna, que es el zapoteco, en los estudiantes para lograr un bilingüismo coordinado. Nuestro proyecto se trabajó en ambas lenguas, lo que nos ayuda a que nuestros estudiantes se vuelvan investigadores de su propia comunidad. Queremos una educación integral, crítica y transformadora, es decir, que aprendan en la escuela y esto les sirva para realizar una realidad transformadora. Dejamos de ser indicadores para ser acompañantes pedagógicos. Cabe aclarar que como nuestro proyecto es un proyecto educativo, en cada una de las dimensiones tenemos acciones encaminadas a resolver las problemáticas prioritarias detectadas en el análisis crítico de la realidad. Por ejemplo, en la dimensión administrativa, esas son las acciones que el colectivo ha planteado en la dimensión administrativa. De igual manera, en la dimensión comunitaria, también ahí están a la vista las acciones y actividades que el colectivo implementa para lograr el propósito específico de acercar a los padres de familia en la escuela, que se interesen por la educación de sus hijos. En la dimensión lingüística, ahí tenemos las actividades y las acciones generales. Tal es el caso que tenemos los cantos cívicos, el juramento a la bandera, en lengua zapoteca, en lengua del alumno, y los actos cívicos se intercalan un lunes en zapoteco, lengua propia del alumno, y otro lunes en español, fomentando pues así el bilingüismo. En donde vamos a hacer énfasis, compañeros, es en la dimensión pedagógica, porque aquí es donde planteamos nuestra propuesta de aproximación curricular. Les voy a mostrar cómo surge nuestra temática que está aquí en este petate. Como nuestro proyecto surge de la comunalidad, desde los saberes comunitarios, la estrategia que nosotros utilizamos es la cartografía para poder recuperar los saberes, haceres, decires, sentires de la comunidad. Una vez teniendo todos esos saberes, el colectivo escolar sistematiza esta recopilación para poder llegar a conformar las subtemáticas. Por lo tanto, se crearon 5 categorías. En la primera, en donde participaron también alumnos y padres de familia, acompañantes pedagógicos. Lo que resaltó más en esta categoría es la religión, la fiesta que se hace en la comunidad, por lo que el colectivo lo denomina armonía comunitaria, primer subtema. En la segunda categorización que hicimos en la sistematización,
resalta lo que son las actividades, a qué se dedican las personas de la comunidad. Lo nombramos actividades y oficios, este segundo subtema de nuestro proyecto. Y en la tercera sistematización o categoría surge a qué se dedican las personas de la comunidad de San José Piedras Negras, por lo que lo nombramos siembra y cosecha. En la siguiente categorización surge la pregunta, ¿qué piensa la gente? ¿Cómo agradece a la naturaleza, a la madre tierra, de todo lo que cosecha? Lo nombramos cosmovisión y ofrendas. Y en la última categorización que nos arrojó la cartografía fue cómo hacen para conservar sus alimentos, cómo le hacían antes de que existía, por ejemplo, el refrigerador, todo lo que hay ahorita. ¿Cómo le hacían los antepasados? Le pusimos conservación de alimentos y si se dan cuenta, todo esto habla de costumbres y de tradiciones que tiene la propia comunidad, por lo que nuestra temática general lo nombramos costumbres y tradiciones de mi pueblo. A partir de este tema y sus 5 subtemas, nosotros recuperamos los saberes, los sistematizamos y aquí tenemos nuestra propuesta de aproximación curricular, ya como conocimiento, ya como contenido, para trabajar durante un ciclo escolar que se va a mencionar a continuación. Por ejemplo, en armonía comunitaria, va apareciendo también en la pantalla, la organización comunitaria para la fiesta anual. Tenemos la producción de textos propios, porque recuerden, todo va relacionado con la problemática que tenemos, que es la limitada comprensión de los estudiantes. Entonces la mayoría de las actividades, de los contenidos, también es producir y leer, pero desde su propia cultura. Los números naturales en zapoteco y en español, uso de las operaciones básicas en la resolución de problemas, en la medición del tiempo, porque se está hablando en qué tiempo se hace la fiesta de su comunidad, la entonación de canciones, valoración de sus costumbres y tradiciones, agrupación de palabras por características comunes, medición de ingredientes en bebidas y comidas, medición de ingredientes porciones de ingredientes en comidas y bebidas y manejo de textos instructivos para la elaboración de artesanías. De igual manera, en el segundo subtema de actividades y oficios, traemos como propuesta los siguientes contenidos o conocimientos: actividades tradicionales de la comunidad, actividades y oficios modernos, el campo y la ciudad, actividades de producción y transformación, planteamiento y resolución de problemas, sistema de enumeración zapoteca y otros, las herramientas tradicionales, formas de organización para el trabajo antes y ahora, una comparación, el tequio, productos elaborados y cosechados en la comunidad, medidas de peso comunitarias y otras, los recursos naturales de la comunidad, uso de tablas y gráficas, situaciones de riesgo y prevención de accidentes. Como se está hablando de actividades, pues a veces ocurren accidentes. En siembra y cosecha tenemos los siguientes contenidos o conocimientos: productos que se siembran en la localidad, tiempo de lluvia y sequía, paisaje local, que es el clima, relieve, flora y fauna, comida saludable y el plato del buen comer, técnicas y sistemas de cultivo, el calendario agrícola, comparación de la siembra de antes y ahora, problemas ambientales, medidas y acciones para preservar la naturaleza, producción de textos con los productos locales, reproducción, partes y usos de la planta, formas de los terrenos de cultivo, medidas comunitarias de longitud y otros, medidos de peso y sus iguales, derivado del maíz, planteamiento y resolución de problemas con los derivados del maíz cuando se realiza la venta, el rescate del maíz criollo, la importancia del agua. En cosmovisión y ofrendas tenemos la siguiente propuesta de contenidos: rituales de siembra del maíz y construcción de casas, influencia de la luna en diferentes actividades, ofrenda por la cosecha, leyendas, mitos y creencias sobre la creación del origen del sol y la luna, origen del nombre de la localidad, respeto a las creencias y tradiciones de mi comunidad, rituales por el nacimiento y la muerte del ser humano, el Todos Santos, la pedida de mano. Ya es que en una comunidad muy fiestera llevan muchos productos para entregar cuando se pide a una mujer, efectos del eclipse, también en el compadrazgo llevan muchos productos. Y en conservación de alimentos tenemos técnicas de conservación de alimentos, clasificación de alimentos según su conservación, elementos de la naturaleza, elaboración del rodete, la troje, uso de la tecnología para la conservación de alimentos, origen de los alimentos, hábitos de higiene y salud alimenticia,
cambios físicos y químicos de los alimentos. Eso es nuestra propuesta de organización curricular según las categorías que creamos de los saberes recuperados por medio de la cartografía. Esto se va a trabajar de manera holística, de manera totalizador, ¿sale? Para el desarrollo de nuestro proyecto de la implementación, lo creamos en 3 fases: actividades de inicio, en donde para introducir el tema de costumbres y tradiciones de mi pueblo, pues en cada grupo se hizo un collage como la que se muestra acá, costumbres y tradiciones de mi pueblo, en donde participaron alumnos, padres de familia, madres de familia. Si se dan cuenta, todos los materiales que traemos no están pintados, sino que están decorados con frijol, con hojas, con productos que hay en la comunidad. Entonces, casi no se utilizó la pintura. Todo es, por ejemplo, las letras son hojas de plátano, son el isle de la palma de coco. Esa es nuestra propuesta de organización curricular, y para las actividades de desarrollo le vamos a mostrar un ejemplo de transversalidad y gradualidad del conocimiento, ¿sale? Esto, como les mencioné, es para todo un ciclo escolar. Vamos a tomar como ejemplo el tema de armonía comunitaria, recordando que la problemática es la limitada comprensión lectora. Entonces, nuestro contenido que vamos a agarrar como ejemplo de planeación para mostrar la gradualidad y transversalidad es la producción de textos propios. Adelante, profesora de primer grado. Al graduarlo en primer grado, el contenido queda de la siguiente manera. Como lectura y escritura de palabras que inician igual que las relacionadas con la fiesta de su comunidad. Esta fue una de las primeras actividades que se realizó, fue el cuestionario a padres de familia, en donde trajeron las respuestas, se anotaron en el pizarrón. Relacionadas al cuestionario a padres de familia, entonces se enlistaron en el pizarrón, y los estudiantes llevaron una palabra, trajeron dibujos decorados con ayuda de mamá, como son las que se muestran en la manta: arroz, banda, canasta, dulce, elote, fiesta, gallina, hueso, iglesia, Jamaica, entre todas las que se muestran acá. Esto nos sirvió para llevar a cabo lo que es la lectoescritura. Como nuestro proyecto es holístico y transversal, también se llevó lo que es la serie numérica del 1 al 20. Porque contamos todos los dibujos que los estudiantes trajeron en el salón. Entonces, ¿por qué aparece aquí en nuestra ruleta del 1 al 20? Porque nuestro sistema zapoteco es vigesimal. Entonces, los estudiantes giran la ruleta, identifican el símbolo, leen el número en zapoteco, lo representan a través de hojitas, palitos, cascarón de huevo, materiales de la región. Con esta actividad, los estudiantes se motivan en el aula, ya que son niños pequeños y se trabaja en ambas lenguas, porque ellos tienen que apreciar, valorar su lengua indígena. También, como se trabaja el subtema de la armonía comunitaria, el disfrute es el baile. En la calenda, todas las personas pues van al baile, mueven todas las partes de su cuerpo, tanto las señoras, los señores, los alumnos. Es por eso que se relaciona para trabajar lo que son las partes del cuerpo. También se retoma lo que es su lengua materna. Aquí está en zapoteco, en español, todas las partes del cuerpo.
Es así como se trabajó lo que es la transversalidad del conocimiento. Gracias. Para segundo grado, el contenido es lectura y escritura de oraciones en lengua materna y en español a través de la armonía comunitaria. En segundo grado trabajamos con 3 actividades. La primera actividad, escribe los nombres de los animales en ambas lenguas. Gon, toro. Verte, guajolote. Gitwol, gallina. Actividad número 2, escribe los adjetivos en ambas lenguas. Nakis, blanco. Nagat, negro. Naye, verde. La tercera actividad, observa las imágenes del collage y elabora tus propias oraciones en zapoteco y en español. Remza bish que ni lo ni. Las niñas están bailando en la calenda. Los animales que se menciona en esta manta son, estos animales se sacrifican y otros sirven para alegrar a las personas. También sirvió para trabajar con los niños y identificaron que los animales tienen sus nombres en zapoteco y en español. También, cómo se trabajó en la calenda, o sea, sobre la fiesta, sobre la armonía comunitaria, trabajamos también los números en zapoteco, donde utilizamos las estrategias que es el valor posicional, el mayor que, en una fiesta se tiene que enseñar, hay una fecha importante en cada comunidad, se utilizó el reloj, el calendario. De esa manera se trabajó en segundo grado. Para tercer grado, el contenido queda de la siguiente manera. Descripción de la armonía comunitaria a través de los datos obtenidos en la investigación. Como primera actividad que se realizó con los estudiantes fue el guión de entrevista. Aquí los estudiantes realizaron el guión, posteriormente lo llevaron para realizar la entrevista a los conocedores de la comunidad. Una vez teniendo la información, lo llevaron al aula para sistematizarlo. Después los alumnos hicieron la descripción de la fiesta patronal de su comunidad en ambas lenguas. Hicieron un borrador, se hicieron las correcciones necesarias. Después los estudiantes lo hicieron en este libro grande, como observan aquí. Como sabemos que la entrevista se trata de la fiesta, los estudiantes recalcaron mucho lo que es la fecha que se celebra la feria. Eso nos permitió trabajar la noción del tiempo a través del calendario, el reloj y llegar a conocimientos otros sobre las equivalencias de las unidades de tiempo. Es así como se presenta la transversalidad en tercer grado. Gracias. En caso de cuarto grado, la gradualidad de conocimiento de contenido queda de esta manera. Proceso de elaboración de canasta
con hojas de totomostle a partir del conocimiento comunitario. Pues bien, en la cual se trabajó mediante texto instructivo que tenemos aquí presente, en donde los alumnos mostraron mucho interés, ya que ese trabajo que tenemos presente fue muy llamativo para ellos, y así también se utilizaron material de la región, como también las madres de familia mostraron mucho interés y también acompañaron a los estudiantes participando, dando para ello compartir ese trabajo, como aquí tenemos las canastas que se hicieron dentro del aula, ¿sí? Como nuestro enfoque es holístico, transversal, se trabajó figuras en donde se utilizó un círculo que se tiene en la base de la canasta, en donde también se formaron flores para poder hacer el conteo de los números, como también se trabajó lo que es la comprensión en la multiplicación, formando flores con 6 pétalos. Pues en una flor lleva 6 flores con 6 pétalos, 2 flores, 12 pétalos y 3 flores, 18 pétalos. Y así sucesivamente se trabajó con los estudiantes y sucesivamente se logró la comprensión en los estudiantes. Pues bien, es una forma muy dinámica para trabajar con los estudiantes. Gracias. Para quinto grado, el contenido queda el proceso de elaboración de aretes con hoja de totomostle del conocimiento comunitario. Se trabajó de manera grupal, donde desarrollaron su creatividad, la expresión oral, el trabajo colaborativo, involucrándose las madres de familia, compartiendo sus experiencias, valorando el material de su comunidad. En este quehacer fortaleció la comprensión lectora, la reproducción de textos propios en su lengua materna y en su segunda lengua. Aquí tenemos como ejemplo el instructivo de aretes de hoja de totomostle con los materiales y los pasos a seguir. Con estos aretes trabajamos la resolución de problemas a través de venta de aretes. En el totomostle trabajamos lo que es el arte. Es el ejemplo de la transversalidad de conocimiento de quinto grado. Gracias y le doy paso a mi siguiente compañero. Valoración y evaluación del proyecto. El tipo de evaluación que realizamos es cualitativa e incluyente, formativa e interna. Se da durante todo el proceso de aprendizaje.
para mejorar una práctica educativa buscando la transformación. Nos basamos del CEO, que es el Sistema Estatal de Evaluación de Oaxaca, en donde se considera no solamente el conocimiento, sino las habilidades, las actitudes, los valores y la participación en la comunidad. Consideramos la autoevaluación. Aquí es donde se da la oportunidad al estudiante de que valore su propio desempeño, esfuerzo y trabajo. Asimismo, también la coevaluación, en donde los estudiantes se evalúan entre compañeros de una manera respetuosa y objetiva. En la heteroevaluación, aquí el acompañante pedagógico evalúa al estudiante, tomando en cuenta su esfuerzo, trabajo y aprendizaje. En la metaevaluación, los acompañantes pedagógicos, a través de la asamblea pedagógica, ellos valoran los instrumentos de evaluación, las técnicas de evaluación, y verifican si son las correctas, si son útiles o si se hacen mejoras. A continuación, le vamos a presentar el cuadro donde nosotros proponemos la modalidad, la técnica de evaluación, el instrumento, y los aspectos a evaluar son estudiantes, acompañantes pedagógicos y al proyecto. En los estudiantes, la modalidad en la autoevaluación, la técnica que utilizamos es el análisis propio del desempeño. Los instrumentos son la rúbrica y el diario del estudiante. En la coevaluación, la técnica es la observación, los instrumentos, registros y rúbrica. En la heteroevaluación y la metaevaluación, el análisis de contenido, la observación y la entrevista. El instrumento o los instrumentos que utilizamos: lista de cotejos, rúbrica, carpeta de evidencias, libro de la vida escolar y comunitaria, el cuaderno del estudiante. En el acompañante pedagógico, la modalidad es la autoevaluación con la técnica de análisis de contenido. Los instrumentos es la rúbrica, portafolio y diario. En la coevaluación tenemos como técnicas entrevistas, análisis de contenido, asambleas pedagógicas. Los instrumentos: guía de entrevista, encuesta, crítica constructiva. En la heteroevaluación, entrevista, acompañantes pedagógicos, análisis de contenido y observación. Los instrumentos: guía de entrevista, planeación, registro, anecdótico. Y en nuestro proyecto está dividido en la construcción, desarrollo del proyecto, logro o impacto. En la construcción, la autoevaluación, la técnica es el análisis del contenido, los instrumentos, informes, lista de cotejo y documento del proyecto. En el desarrollo del proyecto tenemos como modalidad autoevaluación y coevaluación, con la técnica de análisis de contenidos, observación y entrevistas. En los instrumentos: diarios del acompañante, diario del estudiante, autoinformes, registros anecdóticos, grabaciones, guión de entrevistas y experiencias de campo. En el logro o impacto del proyecto tenemos la autoevaluación y la heteroevaluación, con la técnica de análisis de contenido, observación, coloquio, entrevista y asambleas. Con los instrumentos de autoinformes, portafolios, registros, exposición de trabajos y exhibición. Todo eso con la finalidad de mejorar y transformar. Los logros obtenidos durante este ciclo escolar, pues es tener estudiantes activos, investigativos y críticos. También padres de familia que se involucraron en las actividades que requería el proyecto. Asimismo, también nuestras autoridades escolares y municipales se comprometieron con la escuela. Ejemplo de eso es que nos apoyaron con el traslado a este magno evento. Pues es un gusto, compañeros, compartir con ustedes nuestro proyecto. Complementando con la propuesta curricular, al término cerramos con la triada del saber, lo que el alumno, una vez
ejecutando todos los contenidos o conocimientos propuestos en esta organización curricular, el alumno qué debe de saber, qué debe de saber hacer y qué debe de saber ser en cada uno de los subtemas, ¿vale? Por ejemplo, en saber, en armonía comunitaria, el alumno conoce su cultura, debe conocer su cultura, conocer diferentes tipos de textos, sistema de numeración, operaciones básicas, unidades de medida, unidades de capacidad, lectura bilingüe, partes de su cuerpo, las partes del cuerpo humano. Eso debe de saber el alumno una vez ejecutados los contenidos. ¿Qué debe de saber hacer? Rescatar su cultura, produce diferentes tipos de textos, interpreta textos, lee y escribe cantidades, resuelve cantidades y problemas, resuelve sumas y restas, de multiplicación y división, mide el tiempo, elabora artesanías comunitarias, entona canciones en ambas lenguas, mide ingredientes y porciones, divide unidades. ¿Y qué debe de saber ser? Valora su cultura, trabaja en equipo, participa con alegría y entusiasmo, demuestra orgullo por su identidad cultural y disfruta la lectura. Es un ejemplo y así cada uno de los subtemas tiene la tríada del saber. Gracias por su atención. Bien, si hubiera alguna pregunta, igual 5 minutos, compañeros, para hacer alguna pregunta a este colectivo.